Hola, mi nombre es Diana Barón y quiero darte un recorrido para que sepas cuál es el avance de la iniciativa que se tuvo en el año 2021 y continúa en el 2022, llamada 10 parques ecoturísticos. En este reporte sabrás el estado de la iniciativa a febrero 21 del 2022. Primero, revisaremos un poco cómo ha sido el proceso de sistematización del conocimiento recibido por parte de Parques al grupo. Después, veremos cuál es el estado de las caracterizaciones y cómo los proyectos están siendo reestructurados y mejorados. Posteriormente, veremos cuáles son los acuerdos necesarios para continuar la formación que ha venido dando Parques al grupo y que podamos pasar a las etapas de ordenamiento y plan de acción. Posteriormente, revisaremos el proceso de consolidación estratégica del colectivo que se formó a raíz de la formulación de los 10 proyectos y veremos cómo dicho colectivo también ha iniciado un proceso de exploración de fuentes de financiación y está también mirando cuáles serán las perspectivas futuras del grupo y las oportunidades. Bienvenidos a este tour para saber cómo vamos. En cuanto a sistematización del conocimiento, en este momento se han tenido dos grandes etapas. Se tiene primero el conocimiento que se dio en la finca Filadelfia acerca de lo que era el Parque Farallones y la metodología que se empleaba para formular proyectos ecoturísticos, como por ejemplo un sendero ecológico. Entonces allí se vio que los proyectos de este estilo para parques se podían formular con una metodología de 3 pasos que incluía diagnóstico, ordenamiento y plan de acción. La parte relacionada con el diagnóstico fue enseñada a los del colectivo de los 10 proyectos por parte de Parques y eso se hizo principalmente en la finca Los Olivos. Allí recibimos una capacitación en la que nos enseñaron cómo se llenaba la ficha de inventario y cómo se llenaba el formato de capacidad de carga. Esta información fue sistematizada para que pudiera ser accedida por los miembros del grupo y a futuro por otras personas que lo requieran, utilizando audios que fueron grabados durante la capacitación y también dejando una ficha en blanco de inventario y una ficha de ejemplo, como esta que vemos aquí, que es de ejemplo. Igual se hizo para el formato de capacidad, un formato en blanco y un formato de ejemplo. Adicional, se explicó un poco cómo era el proceso de fabricación del clinómetro, el cual es necesario para tomar los ángulos cuando se está haciendo el proceso de caracterización de un sendero, porque es uno de los datos que se necesita para el formato de capacidad. También se hizo un repaso en el cual estuvimos presentes varias personas del grupo y en la finca Nuestra Señora de los Andes hicimos una toma de datos para un tramo de 50 metros, recordando lo que nos habían explicado los de Parques. Bueno, entonces toda esta información de la primera capacitación en Filadelfia y esta otra está en una carpeta a la cual tienen acceso los integrantes de los 10 proyectos y también se hizo un acompañamiento para que las personas que ya fueran diligenciando las cosas pudieran ir resolviendo dudas y ser ayudados. Este acompañamiento lo ayudó a hacer Alonso Rodríguez, mi persona, y actualmente estamos entonces continuando con dicho acompañamiento. En cuanto al estado de las caracterizaciones y la reestructuración de proyectos, tenemos que en el momento de las fincas que originalmente estaban vinculadas
hubo una finca que es Los Olivos, que decidió no continuar en el proceso, y otra finca que es Tareas, que por diversos inconvenientes de comunicaciones, de salud, de logística, de manejo de tecnología, decidieron también no continuar por ahora, pero están interesados en continuar a futuro. Entró una nueva finca, es una finca que se llama El Diviso, hace parte de la Cuenca Meléndez y queda cerca de Filadelfia, en un corregimiento que también hace parte de Villa Carmelo. Entonces, de todas las fincas, tenemos que se está haciendo la parte de formato de capacidad de carga, lo de ficha de inventario y el registro gráfico de las fincas, incluyendo las tomas de algunos aspectos de los senderos ecológicos en cada finca y también un vuelo de dron. Esto se está haciendo con un colectivo que es Changuito Visual. Las diferentes fincas tienen diferentes grados de progreso respecto a este levantamiento de información y esto lo podemos ver en las columnas, donde vemos que algunas tienen pendiente la parte de hacer el levantamiento de la información en el sendero para la capacidad de carga y han adelantado el inventario. Algunas están ya con la parte del sendero, pero necesita ser corregido y también ya han adelantado el inventario y otras todavía no han realizado las dos. Entonces, en este momento, la gran mayoría de fincas está en este proceso de corrección de lo que han realizado y terminar de completar estos formatos. En la parte de registro gráfico, el registro gráfico que está pendiente es el del Nilo y de la finca del Diviso. También hay unas tomas que se tienen que realizar adicionales porque por mal tiempo no pudieron hacerse todos los registros completos. Cuando se presentó por primera vez el borrador del proyecto de las 10 fincas, parques de una retroalimentación, y basados en eso, más hablar con James Mosquera, que es una persona con mucha experiencia en la formulación de proyectos para bajar recursos de entidades nacionales e internacionales, se llegó a la conclusión de que la gran mayoría de convocatorias necesitan que los proyectos tengan una estructura básica, que es un problema, un objetivo que trata de responder ese problema, unos objetivos específicos y de ahí se desprende una metodología o un plan de acción en el cual se deben detallar cuáles son los recursos que se requieren y cuáles son los resultados que se espera lograr. Adicionalmente, pues los de parques también dicen que es importante que cada una de las fincas, cuando tiene un proyecto ecoturístico, pueda reportar claramente cómo se hace el manejo del agua, de dónde se toma, si fue otorgada por parques o cómo fue el proceso, en qué se utiliza, cómo se hace el vertimiento. También es importante que se pueda especificar si se van a hacer algún tipo de reparaciones o de levantamiento de infraestructura liviana, el detalle de cuáles son los materiales, las cantidades, los costos que se estiman y por lo menos un boceto de qué es lo que se quiere hacer. Otro aspecto importante es que cada una de las fincas debe tener muy claramente especificado qué es lo que se va a hacer para proteger la biodiversidad en esa finca, para que no se vea afectada pues como por las actividades de ecoturismo, y si se van a realizar, por ejemplo, viveros con especies nativas o algo por el estilo, pues dejarlo como muy claro y resaltar esos aspectos porque pues son muy importantes para parques. Otra cosa importante es que seamos conscientes que lo que tiene que ver con hospedaje se debe validar con otras instancias que son diferentes a parques. Entonces parte de lo que tiene que hacer el grupo es hacer esas conexiones con las entidades que tienen que ver con turismo, y una forma de manejarlo es a través del hospedaje en casa campesina, y teniendo en cuenta que el principal objetivo de las personas que prestan el servicio no es el hospedaje. Eso hace que sea más fácil pues como
el proceso de toda la formalización de lo que se realiza y los documentos que se requieren. En una reunión que hubo con representantes del Ministerio de Interior, ellos decían que se hace énfasis en desarrollar el turismo comunitario, entonces si se hace de esa manera, también se van a facilitar las cosas ante las entidades oficiales y que lo que es el glamping todavía no está regulado en Colombia, entonces que podría ser que cuando se tienen iniciativas relacionadas con eso, el proceso de aprobación a veces se dificulte. Entonces, pues ellos recomendaban como lo que era el camping. En la parte de reestructuración de los proyectos está colaborando James Mosquera, que es la persona que les decimos que tiene mucha experiencia. Lo que está haciendo es tomando lo que se dijo de cada uno de los proyectos en el borrador inicial. Cada una de las fincas fue contactada para dar información adicional y se solicitó también un detalle de qué inversiones se requerían para él también ayudar a recolectar información. Y entonces hay algunas fincas que ya lo enviaron, otros están en el proceso de llevarlo a cabo. Y él ya tiene pues como un borrador de qué es lo que ha adelantado hasta el momento. La finca El Diviso, pues este proyecto va a ser formulado directamente por mi persona. Y pues se hace por primera vez porque no estaba incluido en el grupo inicial de fincas. Básicamente esto es lo que tiene que ver con caracterizaciones y reestructuración de proyectos. Bueno, acá estoy mostrando ejemplos de cómo las fincas han ido adelantando. Entonces, algunos lo han hecho en Excel, como la finca Las Piedras de Dani, otros la están haciendo en papel y luego lo piensan pasar al Excel. Entonces, pues simplemente esto es como una muestra. Esto es de una de las fincas, que es la de Encanto Andino. Esto es información del sendero de ellos. Y vamos ahora a hablar de los acuerdos que son necesarios para continuar con la formación que Parques le está dando a nuestro grupo. Entonces, el grupo, el colectivo, en una reunión que se llevó a cabo el jueves antes de esta reunión del 22 de febrero, se decidió con las personas presentes que el grupo de ahora en adelante se va a llamar Ladera Verde. Es el grupo que surgió a raíz de los 10 proyectos, pero a futuro pues no se va a seguir llamando los 10 proyectos, sino Ladera Verde. Entonces por eso pues acá aparece como ese nombre. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita que cada una de las fincas pueda terminar el proceso de recolección de información y de corrección. Ese proceso de corrección preliminar lo estamos haciendo Alonso y yo. Y ya teniendo las cosas como con esa corrección preliminar, se pasaría a los funcionarios de parques para que ellos puedan hacer el proceso de convalidación o de validación y empezar a dejar eso aprobado. También habría que programar las capacitaciones de la etapa de ordenamiento, que es la segunda etapa dentro de la metodología para lo que es la formulación de un proyecto ecoturístico basado, por ejemplo, en un sendero. Y podría ser que para finales de marzo tal vez sea un tiempo adecuado para llevar a cabo esa capacitación. Luego de que se haya puesto en práctica lo que esa capacitación indica, entonces sería la capacitación de la etapa de plan de acción. Probablemente esa capacitación podría ser pactada dependiendo pues el avance de esta etapa previa o más adelante. Se podría en esta reunión definir una fecha preliminar al respecto. Para esas programaciones también hay que tener en cuenta que se está tratando como de hacer una estructuración preliminar de lo que son los proyectos para empezar a mirar como también convocatorias a las que se pueda aplicar, y para eso pues el mes de febrero es muy crítico porque muchas convocatorias internacionales suelen cerrar a finales de febrero. Entonces, si se puede como acelerar en alguna medida
algunas de estas cosas de las capacitaciones, pues también podría ser tal vez muy bueno para nosotros, pero no sabemos cómo que tan factible sea. Bueno, en la parte de consolidación de la estrategia del colectivo de la era verde, esta consolidación se ha hecho delegando un grupo que es encabezado por Alonso Rodríguez, quien fue como el que conectó inicialmente las 10 fincas que empezaron con los proyectos, y él va a ser asesorado por Andrea Buenaventura y Cristian, que tienen una organización que se llama Arcamunay, y ellos ya han hecho un apoyo a otro colectivo que es de Jamundí, que es un colectivo de arte y turismo. Ellos consolidaron como todo su direccionamiento estratégico de saber de dónde vienen, para dónde van, y cuáles son los principios y las formas de relacionarse entre los miembros de la iniciativa, y pues ya tienen, digamos que un camino adelantado y han logrado cosas interesantes. Entonces se quiere como aprovechar esa experiencia que tuvieron Andrea y Cristian asesorando este grupo para fortalecer el colectivo de la Era Verde, que es el colectivo que se originó con uno de los 10 proyectos. Nosotros hemos estado a lo largo de diferentes reuniones hablando de manera informal de para qué se crea el colectivo, qué se espera a futuro, cuáles son como los principios o valores que nos rigen, qué tipo de participantes nos gustaría tener. Entonces se trata como de eso ya explicitarlo, de cantarlo en cosas como una misión, una visión, unos objetivos, unos valores, unas normas del colectivo, y que eso también sirva para mostrarlo a las fincas que a futuro se quieran vincular a la iniciativa. Otra cosa importante en la que se ha estado trabajando recientemente es en mejorar la delegación de tareas dentro del grupo, porque había varias personas que se habían mostrado interesadas en ayudar, en colaborar, pero se estaba como desperdiciando estos recursos porque había muchas tareas centradas en unas pocas personas. Entonces se estaba quedando como paralizadas algunas cosas por falta de tiempo de estas personas. Entonces incluía yo en ese. Entonces ahorita ya lo que se está haciendo es como delegar y dar más poder a cada uno de los grupos, y pues está funcionando un poco más articuladamente, y eso nos ha permitido que, digamos, en los últimos 15 días simultáneamente se ha estado coordinando las visitas a las fincas por parte de las integrantes de Changuito Visual. Por otro lado, Janet y Alonso han estado haciendo la verificación de qué fincas continúan y cómo es el estado. Por otro lado, yo estaba mirando cómo consolido el trabajo con Andrea y con Cristian, etc. Entonces, pues estamos tratando de mejorar eso para aprovechar realmente todas las oportunidades que tenemos de gente que quiere colaborar. La otra cosa importante es que Changuito Visual nos comentó de un proyecto que ellos habían hecho en otra vereda, y que pues finalmente no se llevó a cabo, pero que es una idea interesante, y es entre las diferentes fincas de la iniciativa crear unas rutas ecoturísticas que nos parece bueno organizarlas por cuenca, y que también puedan interconectarse a futuro con otras rutas de turismo de naturaleza para que haya como un tráfico cruzado de personas entre unas rutas y otras. Y ellos han hecho un trabajo visual y una gestión respecto a cómo hacer eso en otra vereda, y están dispuestas a que nosotros podamos apoyarnos en eso que ellas habían hecho para estructurarlo acá, y también pues a futuro aprovechar un poco plataformas digitales existentes para pues lo que sería la promoción de eso. Entonces esas son como perspectivas a futuro de qué se podría hacer para aprovechar los recursos que ya las fincas tienen, porque unas tienen pues que el sendero ecológico ya en funcionamiento, otras tienen una huerta muy avanzada en la parte orgánica, etcétera. Entonces es como no solo esperar a que ya a futuro se hagan cambios, sino desde ya conectarnos y brindar una buena experiencia a los turistas con lo que se tiene. Otra de las cosas que se ha trabajado es la exploración de fuentes de financiación y gestión de recursos. Esto se trabajó en una reunión conjunta con James Mosquera, con Sonido Creativo y miembros de la iniciativa de la Era Verde. Ahí nos compartieron
fuentes de financiación que ellos han usado en el pasado. También estuvimos explorando un poco Internet y mirando pues posibilidades de donantes privados en países desarrollados en los cuales se tienen contactos. También hay unos avances preliminares relacionados con unos fondos que tienen que ver con invernaderos, porque áreas de las fincas quieren usar eso. Contactos con organizaciones comunitarias existentes para gestión de recursos, y también se vio un contacto que tiene que ver con actividades deportivas, aprovechando pues los senderos de las fincas. En cuanto a perspectivas de oportunidades futuras, hay fincas interesadas y organizaciones interesadas en vincularse a la era verde. Está la Finca La Esperanza, está Fundación Farallones. Entonces la idea es que una vez se va a hacer un contacto preliminar con estas personas para saber cuál es su expectativa, para contarles un poquito el proceso que se ha llevado a cabo. Y también a futuro, pues lo que se quiere es que este direccionamiento estratégico se les pueda socializar para que ellos tengan muy claro de qué se trata el colectivo, qué pueden esperar de él, qué esperamos nosotros también de las personas que se vinculan, para que veamos si realmente podemos trabajar juntos o no. Otra cosa que nos hemos dado cuenta es que en el área rural es común que haya problemas, por ejemplo, de personas que ya son de la tercera edad o cercanos a la tercera edad, y entonces tienen problemas de salud que les impiden seguir el ritmo de trabajo del grupo o a futuro vincularse. También es difícil a veces bajar a tiempo para las reuniones, pues por las dificultades de transporte, si no se tiene transporte propio. En muchos miembros de la iniciativa se ha visto que hay problemas en el manejo de tecnología, por ejemplo, en el manejo de Excel. Entonces allí hay que ver cómo vamos a fortalecernos para poder manejar esto, porque es una realidad marcada para muchas personas del área rural, y pues una posibilidad es mediante el apoyo de las universidades con trabajos de grado, cosas por el estilo que se hagan en conjunto con la era verde, y también con las horas de trabajo social de los estudiantes de la zona de todo el entorno de Farallones. Un ejemplo de personas que querían estar en la iniciativa y tuvieron todos estos problemas que estamos hablando son las personas de la Finca Tarea, y ellos pues decidieron retirarse por ahora, pero están interesados a futuro en seguir, y pues vamos a tener que dar un apoyo muy grande a ese tipo de personas. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Bueno, entonces básicamente eso es lo que quería compartirles.